Y bueno, ya estamos comenzando a grabar en vivo para la enseñanza. Le mandamos un abrazo a distancia a los que nos estén escuchando o posteriormente escuchen la enseñanza. Nos hemos dado un break, una pausa en nuestras enseñanzas del libro de Hechos. Y primero Dios, pues ya comenzaríamos la siguiente semana. Bueno, vaya al libro de Josué, capítulo 1 y versículo 9. ¿Hay alguno que no traiga Biblia? A ver, levante su mano si hay alguien que no traiga Biblia. Ahí está Norma, ahorita le prestamos una Biblia, ahí está ay, se me olvidó tu nombre, la hija de Pilar. También para que le presten una Biblia. Y con Fernanda, creo que se llama Fernanda. Ya me acordé. Ahora sí, Josué 1:9. ¿Cuáles son sus propósitos de año nuevo? El primero es bajar de peso, pastor, porque fue intensa esta lucha que tuve. Vamos a leer la Biblia todo el año, completa, unos propósitos, y leerla de todo corazón, con el corazón, para que nos lleve eso a vivirla, amarla y sobre todo amar al Señor de la Biblia. Amén. Pero vamos a leer este versículo. Mira que te mando que te esfuerces, subraya esa palabra. Si no tiene, memorícela. Y seas valiente, también subraye esa palabra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Señor, gracias por que estamos aquí. Te pedimos que hables a nuestro corazón y que me ayudes a mí, Señor, a exponer tu palabra, porque la exposición de tus palabras alumbra y también hace sabio al sencillo, Señor. Gracias te doy por tu preciosa palabra, Señor, por todo este alimento que nos has dado el año que pasó y por el alimento que nos vas a dar, que tanto lo necesitamos, Dios, para seguir adelante, para fortalecernos, Señor, para pelear la buena batalla de la fe, Señor, hasta el último día de nuestra vida. Te pido que nos bendigas con tu palabra el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Esfuérzate y sé valiente, es el nombre del tema. Por eso les pedí que subrayaran estas dos palabras en Josué 1, versículo 9. Bueno, este versículo, como ustedes lo han visto, lo encontramos en el libro de Josué. Este libro relata la entrada de Israel en la tierra prometida y el juicio de Dios sobre las naciones paganas. Dios había prometido sacar a su pueblo y Dios lo cumplió. Usó la vida de su siervo Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora era el momento de entrar a la tierra donde fluye leche y miel. Era el momento de que se levantara Josué, porque Moisés no entró a la tierra prometida. Sabemos la historia. Solamente miró a lo lejos la tierra, pero no le fue permitido entrar. Era el momento de que se levantara Josué para guiar al pueblo y conquistar la tierra prometida. El nombre de Josué significa el Señor salva. El nombre de Jesús significa lo mismo, el Señor salva. Y Josué fue un hombre esforzado y valiente que demostró depender enteramente de Dios. Hermanos, la vida de Josué nos muestra que un hombre común puede llegar a ser un líder dentro de la iglesia. Ahora, el llamado de Dios para Josué no fue con alguna señal sobrenatural.
Recordemos que Abraham escuchó la voz audible de Dios. Moisés, el maestro de Josué, recibió el llamado de Dios por medio de una zarza ardiente, y otros hombres tuvieron un llamado con alguna otra señal. Pero Dios usó la vida de Moisés, ya con una edad avanzada, para llamar a Josué. Moisés, ya con mucha experiencia, era un hombre que conocía a Dios y también conocía a Josué. Veamos lo que le dijo Moisés a su discípulo Josué en Deuteronomio 31, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Y llamó Moisés ¿a quién? A Josué. Y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Bueno, Josué nació como esclavo en Egipto y tenía 40 años de edad en el tiempo del éxodo del pueblo de Dios. Además, Josué fue un siervo fiel y leal a Moisés, y estuvo, por ejemplo, con Moisés cuando subió al monte de Dios. ¿Quieren verlo? Éxodo 24, 13. Siempre estaba pegado a Moisés. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Josué también estuvo con Moisés cuando el Señor se le apareció en el tabernáculo. Eso lo podemos ver en Éxodo 33, versículo 11. Génesis, Éxodo. Y este versículo dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pasaron los años, Moisés murió, y aquel joven Josué, hijo de Nun, lleno de fuerzas y de vigor, tenía 80 años cuando se convirtió en el sucesor de Moisés. A esta edad el Señor le dio un mandamiento. ¿Cuál fue este mandamiento? Josué 1:9 que leímos: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hombres y mujeres que han trabajado durante 30 años o que han cumplido 60 o 65 años en alguna empresa están desesperados, hermanos. Anhelan que llegue ese último día para descansar y olvidarse de ese trabajo para siempre. A ver, ¿cuántos están desesperados? Ya no quiero trabajar, pastor. Ya estoy cansado. Bueno, a la edad de 80 años, Dios le dio un trabajo a Josué. A esta edad apenas comenzaba el llamado, y el propósito para el cual había sido llamado era guiar al pueblo a la tierra prometida. Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente. Previamente, en los versículos 6 y 7 de Josué 1, ya le había mencionado las mismas palabras: esfuérzate y sé valiente. ¿Las leemos? Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente esfuérzate. Esta palabra esfuérzate, en el original, en el hebreo, es hazak, que significa abrazar, afirmar, significa también reparar, restaurar y dedicar. Es decir, una persona esforzada, hermanos, nos habla de una persona firme, responsable, disciplinada y dedicada en todas las áreas de su vida.
Y se ve cuando una persona es esforzada. Una persona que no se esfuerza, podemos decir que es lo contrario. Es una persona ociosa. Es lo contrario a una persona que se esfuerza. Una persona ociosa es alguien desocupada y que no hace nada. Es una persona sin provecho y que no da fruto. Proverbios 28:19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra su tierra se saciará de pan. Es decir, la recompensa del trabajo es una cosecha. El que labra su tierra disfrutará de la cosecha que viene y por lo tanto tendrá que comer, tendrá pan. Pero los ociosos, Proverbios 28:19, pero los ociosos se llenarán de pobreza. ¿Por qué, hermanos? Porque no quieren trabajar. Las personas ociosas son unos perezosos, no se quieren esforzar para nada. ¿Quieren verlo en Proverbios también? Vamos a leer tres proverbios acerca del perezoso, que es lo opuesto a una persona esforzada. Proverbios 19:24. Fíjense lo que dice la Escritura. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Esta es una ilustración que da hasta risa. Tienes al perezoso que toma la cuchara, la mete a la sopa y se queda dormido. Se le cae la sopa, se le cae la comida de la cuchara. No tiene ganas ni de comer. O sí tiene ganas, pero le da mucho trabajo llevarse la cuchara a la boca. Proverbios 21:25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y miren el ejemplo que vemos en Proverbios 6:6, que nos muestra la palabra. Dice: ve, mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ustedes han visto las hormiguitas, cómo trabajan desde todo el año para guardar toda su comidita y se la llevan a lo más profundo de la tierra y la guardan. Dice el Señor: mira la hormiga. Nos pone a la hormiga como ejemplo. Y bueno, permítanme darle un consejo a las jóvenes, a las doncellas que están solteras. Mi consejo es el siguiente: sobre todo si ya están en edad de casarse. Cásate con un hombre cristiano que sea esforzado y valiente. Cásate con un hombre trabajador. No te cases con un flojo. No te cases con un perezoso. Pero está bien guapo, pastor. No importa. ¿De qué te sirve? ¿De qué le va a servir a él? Se va a terminar. Se va a empezar a desgastar. Así como la película de Thor, ¿no? Que primero sale todo fornido y en la última sale con la panza hasta... se le cae hasta el piso. Cásate con un hombre trabajador, un hombre que ame a Dios, y por lo tanto ese hombre que ame a Dios te va a amar a ti. Y la manera de demostrarlo es proveerte, es cuidarte, es darte lo que necesitas, no lo que quieres, lo que necesitas. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. 3 ocasiones le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. El Señor solo le pidió que se esforzara y que fuera valiente. Todo lo demás, ¿quién lo haría? El Señor. Amados, nada en la vida es fácil, nada. Si fuera fácil, todos lo harían. Para ser un buen profesionista,
para ser un excelente músico, para ser un atleta de alto rendimiento, se requiere de mucho sacrificio, disciplina y de múltiples esfuerzos. ¿Sí o no? Hasta para ser un buen barrendero, un buen albañil, se requiere de mucho sacrificio, aprender varias cosas. Ustedes lo pueden comprobar. Son cientos de horas de preparación para que un atleta pueda terminar un maratón en los primeros lugares. Son bastantes horas de práctica para que los músicos se conviertan en los mejores. Se necesitan años de estudio para terminar un doctorado o una especialidad, ¿sí o no? Cierto día un joven se acercó con un excelente guitarrista, después de que terminó el concierto, y le dijo, este joven, a este señor, yo daría mi vida para tocar la guitarra como usted. A lo que el guitarrista le contestó, joven, yo di mi vida para tocar como toco. ¿Qué significa la palabra esfuerzo? ¿Es emplear la fuerza para conseguir algo venciendo las dificultades? ¿Es emplear de elementos costosos para conseguir aquello que se quiere obtener? Esfuerzo significa ánimo, vigor y mucho valor. Hermanos, si en este año, por ejemplo, queremos crecer en conocer a nuestro amado Señor y convertirnos en serios estudiantes de la palabra de Dios, se requiere mucho esfuerzo. Hay algunos que me da gusto de que anoten. Y no es para exaltarme ni para decirme nada de eso. Pero hermanos, un estudio, y los que han preparado un estudio, por lo menos se requiere de 8 horas metido ahí estudiando. Por eso me da gusto que los que apuntan se ahorran 8 horas de estudio, de buscar palabras, de ver algunos comentarios, de leer el contexto, la palabra. Se requiere un esfuerzo. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si queremos crecer en conocer a nuestro amado Señor y convertirnos en serios estudiantes de la palabra de Dios, se requiere mucho esfuerzo. Que tú mismo, donde el Señor te ha puesto para predicar el Evangelio, porque Dios no se equivoca, tú estás en esa colonia porque Dios te ha puesto ahí para que les prediques a los que están a tu lado, no se equivoca. Y Dios quiere que tú crezcas en conocerle a través de la palabra. Y que cuando se acerque una persona, tú lo lleves a Cristo con la palabra de Dios. Dios no espera que tú le hables al pastor y pastor, ayúdeme porque no sé qué hacer. ¿Qué le predico? No, quiere que tú seas quien predique el Evangelio. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa profundizar, examinar, investigar, cavar profundo. Hermanos, el problema de algunos cristianos es que les da flojera tomar la pala para cavar, porque eso significa mucho esfuerzo para ellos. Vamos a tener un estudio de esto. No, es bien temprano, pastor, etcétera. No podemos sacar varias justificaciones, pero no se quieren esforzar para nada. Deuteronomio 6:5 dice la Escritura así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios de todo tu corazón significa amarlo de lo más profundo de nuestro ser. Amarás a Dios de toda tu alma. En el alma reposan las emociones, la voluntad, el juicio. Es decir, amarás a Dios de toda tu alma significa someter tu voluntad a la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Ahora, amar a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, ¿cómo se demuestra, hermanos? Con nuestra vida, con lo que hacemos por Él y para Él.
Ser responsables, puntuales, hacer las cosas con excelencia, involucran nuestras fuerzas. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Ser puntuales. Sería bueno en este año 2022 quitar de nuestro lenguaje la palabra ahorita. Sería bueno. Ahorita llego. Ahorita voy. Porque ese ahorita, para algunos, significan horas. Ahorita llego, pastor. 11, 12, 1. Lo bueno es que dijo que ahorita. Y permítame darles un consejo sobre este punto. Voy a agregarlo. Si en algún compromiso usted sabe que no puede llegar a la hora acordada, entonces no se comprometa a esa hora. Y no estoy enojado, les estoy enseñando. Comprométase en una hora que sí puede llegar puntual. Ahora, a todos nos pasa. Todos hemos llegado tarde en alguna ocasión. Pero a veces algunos ya lo han tomado como un estilo de vida. Algunos hasta piensan, o yo lo he pensado, ¿y si les digo que a las 10:30 para que lleguen a las 11? Terrible, hermanos, terrible. Nos vamos conformando a los demás. No, yo creo que sí. Si les digo a las 10, seguro llegan a las 11. Terrible, qué terrible. Usted dígame si estoy equivocado en esto. Bueno, Josué quizá ya estaba preparándose como muchos hombres que quieren comprar su cabaña y pasar el resto de sus días disfrutando de los paisajes lejos de la ciudad. Sin embargo, Dios le dijo, Josué, no es tiempo de descansar, es tiempo de trabajar, es tiempo de pelear y conquistar, así que levántate y esfuérzate y sé valiente para que conquistes la tierra que les prometí darles. ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a leer unos versículos en Josué 1, versículo 1 al versículo 4. Perdón por recalcar, pero sí creo que ese punto es importante. Imagínate que en tu trabajo te dicen a las 6 de la mañana es la entrada y tú por lo menos 3 días llegas a las 7. Te corren, hermano. Sencillamente. Entonces, mediten y reflexionen en esto. ¿Quién es más grande? ¿Dios o el hombre? Es Dios. Y a veces lo hemos puesto por debajo del hombre. Inconscientemente. No nos damos cuenta delante de quién estamos, de nuestro Dios. Vamos a leer estos versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Josué necesitaba esforzarse y ser valiente porque enfrentaría muchas guerras. También sabía que Dios le daría la tierra que Él les había prometido, pero Dios le mandó que se esforzara y que fuera valiente. Es importante mencionar que Dios le dijo, no temas ni desmayes. Josué tuvo miedo y era lógico que tuviera, hermanos. Ya no era el joven guerrero que enfrentaba a sus enemigos con mucha valentía, era un hombre de edad avanzada, por lo tanto, él debía de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10, que les leo. Por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, todos nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor porque se aproximan guerras que ya han sido ganadas por Dios. El Señor solo quiere que caminemos por fe y que nos esforcemos y que seamos valientes para enfrentarlas. No abandonemos nuestro puesto de batalla, no seamos cobardes. Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el primer libro de Samuel, no vayan, pero en el capítulo 23 y en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, tenemos la lista de los valientes de David. Hombres de guerra que se distinguían por su gran valentía. Hombres fieles que estaban dispuestos a dar su vida por el rey y por su pueblo. Y la palabra de Dios dice que estos hombres estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Es lo que dice Primera de Crónicas 12:2. Ahora, también la palabra de Dios nos menciona que eran hombres de guerra muy valientes para pelear. Diestros con escudo y paves. ¿Qué son paves? ¿Qué son paves? Son escudos que se utilizaban para cubrir casi todo el cuerpo del combatiente. También la Escritura dice que sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Primera de Crónicas 12:8. Vean las características de estos hombres. Estos hombres valientes desarrollaron a un alto nivel sus habilidades de guerra. Eran resueltos y sus rostros, como los de leones, es decir, no reflejaban temor y estaban listos para la guerra. En cualquier momento, en la noche, en la madrugada, a la hora que los necesitaban, estaban listos para ir a la guerra. La palabra de Dios dice que uno de ellos, léanlo, no puedo explicarlo todo, hay mucho en la palabra, pero la palabra de Dios dice que uno de ellos en una ocasión mató a 800 hombres. Otro de ellos peleó tan intensamente contra los filisteos que la Escritura dice que la espada quedó pegada a su mano. Imagínense, hasta temblando de matar a tantos filisteos. Bueno, que así quede pegada, fusionada y unida a nuestra mano y a nuestro corazón la espada de dos filos, varones. Que así quede, que se haga uno con nosotros. Otro mató 2 leones, otro mató a un gigante, etcétera. Solo una palabra puede definir estos hombres: valentía. ¿Cuántos hombres valientes hay aquí? Amén, o no, están dormidos, o a ver, despierten, griten como los hombres de 300 cuando empiezan a pelear. ¿Cómo le hacían? ¿Sí hay o no hay? Porque ¿cuántos hombres con rostro de león hay aquí? Que, a ver, viene el ladrón y no mandas a la esposa, vas tú, ¿verdad? No le tienes temor a nada. Aquí a lo mejor sí vamos a fallar todos. ¿Cuántos hombres ligeros como las gacelas hay aquí? Que se podían mover entre las montañas y con su arco, y ahí sí fallamos, ¿verdad? Y el que dijo amén lo dijo por fe nada más. Por fe, pastor. Por fe. Pues sí, porque ¿qué más podemos decir? Hermanos, se aproximan guerras y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar nuestras propias guerras. Y solo hay una manera de enfrentarlas: con valentía. ¿Qué es la valentía? El diccionario de la lengua española define valentía como cualidad de valiente, como hecho o hazaña heroica ejecutada con valor. Y en un sentido negativo, también la define como una expresión arrogante o jactancia de las acciones de valor y esfuerzo. Y hay otra definición más: acción material o inmaterial esforzada y vigorosa que parece exceder a las fuerzas naturales. Bueno,
Enfrentemos con valentía los problemas de la vida. Se acercan muchos problemas en este año. Hay que pelear por nuestras familias. Hay que entregar la vida. También necesitamos enfrentar a nuestros enemigos con gran valentía. ¿Quiénes son estos enemigos que tenemos? El pecado, el mundo y Satanás. Pero hay uno más peligroso, más letal, que estos tres mencionados. El enemigo más peligroso que tenemos, díganlo conmigo, soy yo, pastor. Porque soy yo quien decido pecar. Porque soy yo quien decido seguir al mundo. Porque soy yo quien decido caer en la tentación cuando llega el tentador. Soy yo quien soy arrastrado por mis propias concupiscencias, por mis deseos desordenados. Soy yo quien decido cometer adulterio. Soy yo quien decido chismear. Soy yo quien decido desobedecer a mis autoridades. Soy yo quien decido mentir. Soy yo quien decido robar. Soy yo quien decido humillar a los demás. Soy yo quien decide lastimar a mi esposa. Soy yo quien decide también faltarle al respeto a mi esposo. Soy yo quien decide ver pornografía. Soy yo quien decide hacer trampa en los exámenes de la escuela. Soy yo quien decide tomar alcohol. Soy yo quien decide vestirme de una forma sensual para atraer a los demás. Soy yo quien decide hacer acepción de personas. Soy yo quien decide ofender a Dios con mi pecado. Soy yo el peor de mis enemigos. Y por lo tanto, la más grande de todas mis guerras es contra mí mismo. ¿Sí o no? Porque muchos culpan al diablo de todo. Qué fácil. Qué fácil es echarle la culpa al diablo y no hacerme responsable de mis acciones. Queridos hermanos, Dios promete darnos fuerzas cuando estemos cansados y ayudarnos en todas las batallas que vamos a enfrentar en este año. Vamos a Isaías 40, 29. Y vamos a leer hasta el versículo 31. Él da, es decir, Dios, esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, los peros son bien importantes en la Biblia, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo recibimos estas fuerzas del Señor? Las recibimos mientras esperamos en Jehová. La idea detrás de esperar en Jehová no es la de sentarnos en forma pasiva sin hacer nada, mientras esperamos que Dios haga algo. No es eso, no es la idea que hay detrás de este versículo. Recibiremos las fuerzas cuando estemos trabajando, y ahí cuando se terminen nuestras fuerzas, Dios las va a multiplicar para que sigamos adelante. Levantarán alas como las águilas. Esta es la medida de fuerza que el Señor nos da. Una fuerza y en su poder para que volemos por encima de todo. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el propósito de la fuerza que el Señor nos da. La fuerza para seguir avanzando y progresar en sus propósitos. Cansado en Isaías 40, 29 y fatigado en Isaías 40, 30 son la misma palabra hebrea que significa fracasar a través de la pérdida de la fuerza propia. De la fuerza propia. En nuestras fuerzas, hermanos, todos nos cansamos. Flaquean, la palabra. Aquí significa agotamiento debido a las dificultades de la vida. ¿Cuántos están agotados? ¿Cuántas dificultades que te agotaron? Si estamos agotados por cualquiera de las dos razones, hermanos, les tengo una buena noticia. Dios está aquí para darnos fuerza.
siempre y cuando esperemos en Él. La palabra de Dios dice que David se fortalecía en Dios. Vayamos a 2 de Samuel 22, versículo 1 y versículo 2. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia, que les leo en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta palabra esfuérzate fueron importantes palabras. Esta palabra fue importante que Pablo le dijo a Timoteo. Fue una palabra de aliento a Timoteo. Pablo sabía que Timoteo era muy joven y que necesitaba fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le había dado. Pablo le dijo a Timoteo que vendrían tiempos peligrosos. Así que le dijo: esfuérzate, porque se acerca una marea, una avalancha muy peligrosa de apostasía y de falsos maestros que van a querer apartarlos de la verdad. Léanlo conmigo en 2 de Timoteo 3:1. Y después vamos a ver 2 de Timoteo 4:3. Pero les leo el versículo 1, 2 de Timoteo 3, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, tiempos furiosos. Ahora, si nos vamos a capítulo 4 de esa misma carta, y en el versículo 3, Pablo está alertando a Timoteo. Esfuérzate, Timoteo. Sé valiente, porque vienen tiempos muy difíciles. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán escuchar la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír de otras cosas, de cosas que les gustan en los oídos. ¿Como cuáles cosas? Pues Dios te quiere hacer millonario, Dios te quiere dar esto. Dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos desordenados. De por sí, la gente quiere tener muchas cosas materiales y yo empiezo a decirles: pues vamos a orar para que el Señor te dé una casa y un carro. Sí, pastor, amén. Levantan la mano y para eso tienen fe, Versículo 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero en el versículo 5 Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio, lo opuesto a un ebrio. Y la palabra sobrio es la palabra en el griego nefo, que significa estar alerta en todo tiempo. Nos habla de un hombre prudente y vigilante. Pero tú sé sobrio, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pablo animó varias veces a Timoteo para que fuera valiente y fuerte, con la finalidad de enfrentar y resistir la guerra, así como un buen soldado resiste la guerra y se queda firme ahí. De hecho, recordando de uno de los valientes de David, también dentro de esa lista que se menciona en la palabra, era Urías, a quien lo pusieron en lo más recio de la batalla para que lo mataran, pero él no se movió. Él dio la vida por el rey y por su pueblo. De aquí no me muevo. Ahora los jóvenes del día de hoy les da miedo sacar la cartilla. Imagínense. No, me van a mandar a la guerra, pastor. Yo no quiero ir a la guerra. No, ese Urías era un hombre leal, valiente, esforzado, y sabemos lo que pasó con David. Es una triste historia.
Resiste la guerra como un buen soldado de Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo. Hermanos, todo indica que Timoteo era de un carácter tímido, por lo tanto, se desalentaba fácilmente. Así que necesitaba escuchar con frecuencia la palabra esfuérzate. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo en una forma específica de esforzarse, la cual es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta fuerza en la gracia es esencial para una vida cristiana sólida. ¿Aquí qué significa esforzarse en la gracia? Significa ayuda divina. Significa el regalo inmerecido de auxilio que viene de nuestro Dios. Vamos a Josué 1:5 y versículo 6. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Así como Abraham le creyó a Dios, de la misma manera Josué también lo hizo. Y en el capítulo 6, no vayan, ahí de Josué, Dios le entregó Jericó. ¿Recuerdan la historia? La escritura dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, no había ejército que podía entrar. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya te la he entregado, pero esfuérzate y sé valiente, ve a pelear. Y bueno, ya le da una serie de órdenes que consistieron en darle vuelta, y el pueblo gritó y entonces cayó Jericó. Bueno, en el mismo libro de Josué, en el capítulo 12, se mencionan todos los reyes que fueron derrotados por él y por los hijos de Israel. Hermanos, sin lugar a duda, Josué fue un hombre esforzado y valiente a pesar de su edad avanzada, y Dios, que es un Dios fiel, cumplió lo que le había prometido. Vamos a verlo ahora sí en Josué 21, 43 y versículo 44. De esta manera, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. En el libro de Josué también encontramos a Caleb, que junto con Josué fueron enviados por Moisés para reconocer la tierra de Canaán. Y Caleb fue uno de los 2 espías que regresó con un reporte de fe, creyendo que Dios le había dado a Israel la tierra y los haría capaces de conquistarla. Eso lo pueden ver en Números 13, 26 y 14, 9, para los que toman nota. Ahora, hermanos, si alguno de nosotros nos hemos sentido cansados, en Caleb vamos a encontrar un ejemplo de esfuerzo para seguir adelante. Léanlo conmigo, esto sí quiero que lo lean conmigo. Josué 14, 5, y vamos a leer hasta el 11. ¿Ya lo tienen? De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Versículo 7. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo,
Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Vean el versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Es decir, se sentía de 45, de 40 años, bien chavo. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Déjenme leer este versículo en otras versiones. Y todavía mantengo la misma fortaleza. Fíjense, está hablando un hombre de 85 años. Y aquí ya tenemos a un joven de 17 años, ya se quiere jubilar. Véanlo. Todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar y todavía puedo pelear. Otra versión. Estoy igual de fuerte como el día que Moisés me mandó a explorar la tierra. Tengo la misma fuerza de siempre y estoy listo para salir y luchar. ¿Cuántos tienen aquí 85 años? Solo hay uno. Bueno, uno o dos, 1.5 pues para no quedar mal ahí. Hermanos, de 85 años, este viejito, denme ese monte, yo voy. Me siento igual de fuerte. Yo voy a la guerra, yo voy a pelear contra ellos, voy a conquistar ese monte. Esas se llaman fuerzas de Dios. No son fuerzas físicas. Porque en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Porque separados de Dios no podemos hacer nada. Pero en las fuerzas de Dios, hermanos, de 90 años predicando todavía, esa es la fuerza de Dios. El hermano Paul Hunter, creo que se llama, en una de sus últimas enseñanzas, me impresiona ver a alguien así. 90, 95 años, con esa pasión en el corazón, predicando la Biblia de memoria, hermanos. Pasión por Dios, decía. Nosotros tenemos que subir al nivel del Señor. Él no tiene que bajar. Nosotros vamos a subir con nuestra adoración, con nuestro amor a Dios. Véanlo. Wow, yo quiero ser uno como ellos. Como Caleb. Versículo 12, ahí en Josué. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Hermanos, la fuerza de Caleb no provenía de sí mismo, venía de Dios. A la edad de 85 años, él estaba dispuesto a seguir peleando contra los enemigos de Israel. Así es como Dios quiere que seamos en nuestra vida espiritual. Mientras más avanzamos en años, podemos envejecer por fuera, pero nuestro hombre interior se hará más fuerte con el poder de Dios. Como dice Efesios 3:16. ¿Qué les leo? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso es muy importante que todos los días nos llenemos del Espíritu Santo para fortalecernos. Y 2 de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, es decir, no perdemos el ánimo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hermanos, este año ha sido muy difícil en muchos sentidos,
para cada uno de nosotros. Fuimos probados en fuego. Algunos pasaron por situaciones muy críticas. Quizás algunos están agotados y necesitan renovar sus fuerzas en Dios, como lo hizo también Daniel, que vamos ahora al libro de Daniel. Vamos al capítulo 10 y versículo 19. Miren estas palabras. ¿Cómo se dirige a Daniel, nuestro Dios? Y me dijo, muy amado, no temas, el perfecto amor echa fuera el temor. No temas, nos dice el Señor. Las cosas se van a poner peor en el mundo. Se van a poner peor. Pero el Señor nos dice, yo te amo, no temas, estoy contigo. El Señor en su omnisciencia, Él sabía que iba a pasar todo este tiempo de pandemia. A Él nada lo toma por sorpresa, porque Él lo sabe todo. Él tiene la capacidad y tiene la sabiduría, porque es un Dios infinitamente sabio, que nuestra vida la tiene delante de Él. Y desde el momento en que naciste hasta el momento en que mueres, Él ya sabe todo lo que vas a vivir y lo que vas a enfrentar. Pero si queremos seguir adelante, tenemos que confiar en Él y esperar en Él. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aquí le dijo, y aliéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Cuando el Señor nos habla, recobramos las fuerzas, recuperamos las fuerzas. Y dije, hablé, mi Señor, porque me has fortalecido. El contexto habla de una visión de los últimos tiempos. Daniel estaba viendo una visión que lo tenía muy atemorizado, estaba perplejo de lo que él estaba viendo. ¿Quieren verlo aquí? En el versículo 8, dice así, Daniel 10:8, quedé, pues yo solo y vista gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. En el versículo 5 dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Versículo 6, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quién estaba con él ahí? ¿Quién lo estaba levantando? ¿Estás cansado? Yo levanto a los caídos. Y ahí estaba el Señor levantando a Daniel. Muchos entendidos de la palabra coinciden que este varón era el Señor Jesús. Recuerden, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de Cristo. Cristo es el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, como lo hemos estudiado. El Hijo de Hombre se le reconoce también en la palabra. Y podemos encontrar muchos tipos. Era sombra de lo que había de venir. Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Así como Dios les dio fuerzas a Josué, a Caleb, a Daniel y a todos los hombres y mujeres de la Biblia, el Señor nos quiere fortalecer para que nos esforcemos y seamos valientes. Estas fuerzas que nos da el Señor son para esforzarnos más en las cosas de Dios que en las cosas del mundo. Vamos al Salmo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El búfalo asiático es de temperamento tranquilo. Es muy sensible, es muy inteligente, es muy reservado, es longevo y resiste a varias enfermedades. Su fuerza, pero tú aumentarás las fuerzas como las del búfalo.
su fuerza es tanta que si dos búfalos corren el uno hacia el otro, es comparable a un carro impactándose contra otro carro como a 50 kilómetros por hora. Y ya 50 kilómetros por hora parece poco, pero a ver, písale a tu carro y a 50. Es un impacto brutal, hermanos. Bueno, este animal es extremadamente fuerte y es capaz de soportar sobre su cuerpo grandes cargas pesadas. Creo que hasta 1,300 kilogramos. Bueno, su mayor energía y poder es puesta a prueba cuando se encuentra en situaciones de peligro y es el único animal que le puede hacer frente a los leones. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El Señor quiere darnos fuerzas como las del búfalo en este año. Él quiere renovar nuestras fuerzas. Ahora bien, el secreto de las victorias de este animal no solo radica en su fuerza, sino también en el aceite que se encuentra depositado en su joroba. Cada vez que se encuentra frente a un adversario, este animal retrocede. Y aunque pareciera que está tratando de huir, solo está dando tiempo a que el aceite de su joroba se caliente y se extiende por todo su cuerpo, creando una capa resbalosa sobre sí que a su vez lo protege de las mordidas y de las garras de sus enemigos. Seré ungido con aceite fresco. El aceite del creyente es el Espíritu Santo de Dios, el cual es como un escudo que lo protege de cualquier acechanza del enemigo. La mejor manera, hermanos, de hacer frente al mundo y a las situaciones adversas es con la llenura del Espíritu Santo. Es con el poder de Dios. Tú te vas a cansar. Mi hijo no cambia, mi hijo es así, tengo este problema. Te estás cansando porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas y no estás esperando en Dios. Por eso vemos mucha gente frustrada, no sabe qué hacer. ¿Por qué lo hacen sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios? No olvidemos que nuestro Señor es quien nos fortalece y que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Está con nosotros, es nuestro consolador y también nos guía. Hermanos, no estamos solos, Dios está con nosotros y Él siempre nos va a ayudar, pero Él nos pide que nos esforcemos y seamos valientes. Vamos a leer unos versículos ya para terminar. Isaías 41:10. Vuelve a decirnos el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No solamente en una ocasión, siempre te voy a ayudar. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Deuteronomio 31:6 nos dice el Señor, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y el Salmo 31:24 nos dice así, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hermanos, Dios quiere que enfrentemos este año 2022 con esfuerzo y valentía. ¿Cuántos de aquí necesitan renovar sus fuerzas? Recuperar esas fuerzas. Yo creo que todos, ¿verdad? Ha sido un año complicado, ha sido difícil. Peor aún, ¿no? O sea, pensar en dejar nuestro puesto de batalla. De hecho, estaba viendo una noticia el día de ayer, y uno de ellos dejó su puesto de batalla. Una persona, fue la primera noticia que vi, pues se quitó la vida. Todas las aflicciones que vivió en el año, toda la frustración, les hace tomar esa decisión directo al infierno, aquel que se quita la vida. Los cobardes no van a entrar al reino de los cielos tampoco.
Eso es una cobardía más que valentía, porque no quiso enfrentar los problemas, quizá un problema económico, y aparte pues lo hacen en sus fuerzas. La gente que no conoce a Dios, todo lo hace en sus fuerzas. Por eso se cansa. Nosotros no. Nosotros nos rendimos, nos postramos, y Señor, aquí está mi vida, esta es la situación que estoy viviendo, nada más fortaléceme porque quiero seguir adelante, hasta el último día de nuestra vida. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y nos da la frescura, Señor. Nos va a ayudar. Amén. Bueno, vamos a levantarnos ya para hacer una oración. Y si ahí tú quieres orar al Señor con tus manos levantadas en señal de rendición y pedirle al Señor que renueve tus fuerzas. Quizás vienes agotado de este año que terminó. Y pidamos fuerzas al Señor, como las de Caleb, como las de Josué, que a esa edad querían seguir adelante en los propósitos de Dios. Bueno, cierra tus ojos y si tú quieres que el Señor fortalezca tu vida, solo levanta tu mano y pídele que te ayude y que te fortalezca para seguir adelante en este año. Amado Dios, tú te acercas a nosotros y nos dices, muy amado, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy quien te sostengo, quien te fortalezco, quien te voy a ayudar en todo este tiempo. Solo te pido algo, esfuérzate y sé valiente. Sé un hombre responsable, una mujer responsable, dedicada, apasionada por mi palabra. Solamente haz eso y yo voy a hacer lo demás, nos dice Dios a través de su palabra. Solo nos pide eso, que nos esforcemos y seamos dedicados, Señor. Gracias por tu palabra, por tu preciosa palabra, Señor, que tú nos das, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Guárdalos, ayúdalos en cada situación que estén enfrentando, fortalécelos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos la gloria y la honra únicamente a ti y queremos seguir en este año, Señor, caminando por tus caminos, Señor, haciendo tu voluntad, sometiendo mi voluntad a la tuya, Señor, haciendo lo que tú quieras y no lo que yo quiero, viviendo para ti, Señor, y no para mí ni para el mundo, viviendo únicamente para ti, porque tú eres el amor de nuestra vida, Jesús. No hay nadie como tú. Un día, Señor, nos enamoramos de ti y ha sido lo mejor que ha pasado en nuestra vida. Apaciónanos por tu palabra, Señor. Apaciónanos, enamóranos de tu palabra, Dios, con todo nuestro corazón. Queremos amarte de toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.